Hola chicos, Geografía 24, provincia de Cáceres, una de las dos extremeñas, la segunda más extensa en superficie de toda España. ¿Después de quién? De su hermana Badajoz, que aunque aquí a lo mejor te dé la sensación de que no es tan grande como Cáceres, sí, Badajoz es más grande que Cáceres. Bueno, vamos a ir a por materia. Los montes, te recuerdo que eran de la Central, la Sierra de Gata, la Sierra de Peña de Francia, y luego ya dejando aquí un estrecho para salir. Ya sabes que la Sierra de Gredos es muy arisca con sus hermanas de la Central, como que no lanza las aguas al Duero, sino que las lanza al Tajo, tanto por la parte norte, a través ¿cuál era? El Alberche, como por la parte sur con el Tietar. El Tietar que viene a desembocar ahí al Tajo, ya en plena provincia de Cáceres. Los ríos, uno que había nacido en la Sierra de Guadalupe, que forma la cordillera carpetana o Montes de Toledo, con Montes de Toledo propiamente dicho, que acabamos de estudiar en Toledo, con la Guadalupe, donde está el santuario famosísimo de la Virgen, con Montánchez, donde nace el río Salor, aquí nacía el Almonte, y con San Pedro, con la Sierra de San Pedro. Bien, una vez, y añadimos solo para el momento, porque te quiero hablar de este pantano, el pantano de Gabriel y Galán, porque es una maravilla. Para mí es que parecía un pantano hecho como en el cielo. Sol luminoso, aguas transparentes, bonitas, rocas y piedras compaginado con playas, y luego unos paisajes y unos pueblos, como por ejemplo está allí el de Granadilla, que es un pueblo antiguo histórico con un castillo muy bonito, no muy grande, pero muy bonito. Este pueblo fue cogido y comprado por la Confederación Hidrográfica para hacer el embalse. Y luego no quedó inundado, aunque ellos ya lo sabían. Pero bueno, no juzgarían compatible la existencia de ese pueblo, de esa población, con el embalsamiento de las aguas. Sobre todo quiero pensar, ¿por qué? Porque seguramente que las tierras fértiles de las que vivía esa población granadilla quedarían anegadas, quedarían bajo, y al no tener el sustento tradicional de vida para ese pueblo era muy difícil darles otra actividad. Entonces dijeron, el pueblo queda deshabitado y damos a estas personas casa en otros pueblos, unas casas con las que aparentemente, exteriormente ganaba, porque eran casas más modernas, dotadas de todas las comodidades, pero claro, no eran sus casas. Y este pueblo hoy pues se ha pretendido y se está pretendiendo rescatarlo para el turismo. Muy bonito. Estuve allí y había un grupo de estudiantes de artes y oficios que sus profesores les enseñaban pues cómo arreglar una puerta, cómo arreglar, pero ellos por supuesto no estaban por la faena, estaban por el cachondeo, por la juerga, vamos, como todo estudiante cuando no le aprietan. En fin, eso por lo que respecta al río Alagón con el Gabriel y Galán. Esta presa, de las más importantes de España, ya sabes que la de Alcántara, que toma el nombre de la población que está aquí, Alcántara, tomara a su vez el nombre de quién, pues de Alcántara, y el Cántara es un puente, el puente de Alcántara. Fíjate, cosa muy curiosa, que también se llama puente de Alcántara, pues el que está en la ciudad de Toledo. ¿Por qué? Porque era otro Cántara, otro Alcántara. Y todos los puentes serían alcántaras. Y los regueros pequeños que se colocan en la alcantarillas, diminutivos de puentes. En fin. Las comarcas te las voy a poner, y te las voy a poner amarillo. El amarillo lo utilicé para contornear las provincias, ahora lo voy a utilizar para las comarcas porque lo que es Cáceres aquí la tenemos bien definida
y parece que no necesite ya que la repasemos. Mira, tendríamos la comarca de Gata, que toma el nombre de su sierra. Venga. Cuando el lápiz se seca, cuando se empeña en no escribir, y ahora escribirá más de lo que queramos, ya lo verás. Bueno, pues mira, la comarca de Gata, muy interesante, con un castillo que no está en el pueblo, está muy arriba, en la montaña, en lo que sería el paso para pasar a la zona de Salamanca, en las invasiones o en lo que fuera. Y hay aquí tres pueblos, solo tres, que tienen una lengua propia, una lengua que participa del romance castellano, del romance gallego y del romance portugués. Y solo se habla en esos tres pueblos, es curiosísimo. Gata, una población muy bonita, preciosa, donde el agua que cae de la sierra todavía se dejaba conducir por el medio de la calle con un reguero, ahora ya muy bien encauzado, que antiguamente sería, pues mira, el agua que va por medio de la calle y que servía para recoger las aguas residuales y todo. Hoy no, hoy ya por ahí solo irán las aguas pluviales, pluvia, lluvia, mientras que las aguas residuales las habrán hecho cloaca, es decir, unas conducciones interiores que vayan luego a una depuradora para no ensuciar. O sea que estoy hablando esto de Gata. Luego aquí está una famosa comarca, tristemente famosa en principio, porque fue una de las zonas que a lo largo del tiempo, en el siglo XIX, se nos había olvidado casi que existían. Es decir, no se hicieron comunicaciones con ella, y estos pueblos estaban metidos en una endosociedad interna, con unos niveles de pobreza y deficiencias muy acusados. Fue especialmente decisiva la visita de un rey, ahora mismo no recuerdo si fue el 12 o el Alfonso XII o Alfonso XIII, que cambió aquello, que dijo, no, esto no puede seguir así, y dijo a los ministros, presupuesto para ahí, las urdes, y hoy puedes ir por las urdes. Queda todavía alguna casuca de aquellas, que la verdad da aprensión el ver en qué condiciones vivían las familias, pero el resto, es decir, las viviendas todas del siglo XX y todo esto, pues son como las de cualquier pueblo español, y su nivel de vida, pues también. Aquí, ya con Peña de Francia, pues está un famoso valle que tendrá un río que sale por aquí, el Jerte, que seguramente va a desembocar al Alagón. Digo yo, seguramente, a no ser que fuera al Tietar, pero ahora mismo no lo sé. Este valle del Jerte te lo voy a poner casi por el nombre que tiene, turístico, porque se ha hecho allí extensiva la producción de cereza. Entonces, cuando el cerezo florece, que es una maravilla, tú imagínate todo un valle blanco y lleno de flores, precioso. Y hay muchas personas que dicen, ¿dónde van? Voy al Valle del Jerte. Un momento. Disculpas. Por lo que te estaba diciendo del Valle del Jerte, con los cerezos. Por aquí sube la principal vía, que es la Vía de la Plata, que se cruza con la nacional que viene hacia Portugal. Luego ya las trazaremos. Y por aquí hay otros pasos que van cruzando, es decir, hay multitud. Cuando veas una cordillera no pienses que por ahí no pasa nadie, que va. La gente ha pasado siempre. Y entonces cuando el paso se hacía un poquito más asiduo, pues las instituciones públicas le daban estructura de carretera, etcétera. Y son muchas las que hay. Vamos, maravilloso para viajar.
Dice, bueno, en vez de pasar por la Nacional voy a buscar un paso a través de la sierra que vaya por ahí. Pero asegúrate de que el paso está hecho y de que no te vas a encontrar al final con un camino de tierra que se va estrechando y que ya no se puede seguir. Que eso también me ha pasado. Bueno, así que el Valle del Jerte, el famoso de los cerezos. Aquí hay una comarca de las más sonadas en España, que es La Vera. No sé si me he pasado un poquito en extensión, más bien está tirando hacia aquí, La Vera, con unos, es la famosa comarca del pimentón de La Vera, son pimientos especiales de su ya tradición, que se secan y se muelen, y entonces el polvo molido es el que se envasa y tiene, además de un sabor muy rico en sus variedades tanto dulce como picante, sobre todo tiene la virtud importantísima durante la historia de ser conservante. Es decir, de que una carne a la que tú la adobas con pimentón, con ese polvo, las bacterias, los hongos, cuando llegan a esa superficie, ¡qué asco el pimentón! Y preserva la carne. Y eso luego, esa carne embutida, es decir, metida en bote, es lo que da lugar pues a la chacinería, a los chorizos, los salchichones, etcétera, etcétera, y en sus versiones mayores pues a los mismísimos jamones tan ricos y tan buenos aquí, en dos localidades principalmente, en Montánchez y en Trujillo, que vamos a ver luego, ya te lo colocaré bien en su sitio, donde hay fábricas de jamones de las más importantes de España. Pero bueno, seguimos. Aquí en La Vera, casi hay muchísimos pueblos que se llaman Pasarón, un pueblo que se llama Pasarón de La Vera. Me encantó y guardo un recuerdo fenomenal de él, de las casas señoriales que tiene, de un bar donde me vendieron un aguardiente exquisito y además me enseñaron a las 4 de la tarde que había ya un conjunto de personas jugando a un juego de naipes que yo nunca había visto, que era el del medio. Muy curioso, porque es un juego donde no gana el que gana. Y tú dirás, bueno, entonces ¿quién es el que pierde? Tampoco. Es decir, llega un momento en la partida en que tienes que decidirte entre ganar o perder, porque si te quedas en medio, eres el que pierdes. Por eso se llama el juego el del medio, explicando naipes en geografía. Bueno, a lo que iba. Esto en Pasarón de La Vera. Y los pueblos más afamados de aquella zona, que sí, ya te voy a poner alguno, porque tenemos que ponerlos, pues serían Jarandilla, Jarandilla de La Vera. Otro que no es que sea grande, pero es donde se retiró Carlos V, el emperador, cuando ya, después de ver lo que había en el mundo, de haber gobernado un imperio que daba la vuelta casi a la tierra, le dijo a su hijo Felipe, ven para acá, toma, agarra el mando, que yo me voy. ¿Dónde? Me voy a retirar a un monasterio. ¿Dónde? En un pueblecito en Yuste con Y, en Yuste, aquí, el monasterio de Yuste fue donde se retiró, al lado de Jarandilla. Y luego, más abajo, hay otro pueblo también afamado, que es Jaraiz. Jaraiz, que yo todavía no sé en realidad si lo escriben sin acentos. Esto haría un diptongo y alguno ya está echándose las manos a la cabeza porque ya se ha enredado con el lenguaje. Bueno, hijo, el profe es profe en todo, Entonces sería, si no lleva acentos, esto formaría un diptongo. Esta palabra tendría 2 sílabas que serían ja y raiz.
Si fuera llana sería jaraiz. Y por acabar en Z llevaría acento en la A. Pero no, me parece que no lo lleva. Si fuera aguda, entonces podría ser jaraiz. No, eso también sería llana. Jaraiz. Sí, 2 sílabas. Jaraiz. Y la fuerte sería raiz. Una aguda que acaba en Z no tiene que llevar acento. O sea que si esta palabra no lleva ningún acento ha de ser jaraiz. Y si no dicen jaraiz los paisanos, sino que dicen jaraiz, es decir, que están haciendo 3, jaraiz, es que han hecho aquí un corte, un hiato, y para demostrar ese corte, para que quede patente, habría que haber puesto un acento sobre la I, sobre la débil. Y entonces ya sí sería aguda. Oiga, pues la aguda acabada en Z no lleva. Sí, pero esta tiene que llevarlo para hacer el hiato. Yo creo que es jaraiz. Es decir, aguda, pero de 2 sílabas. Jaraiz. Bueno, jaraiz de la Vera. Si no es así, ruego que me hagáis comentarios y digáis, no, por esta razón o por la otra. Es muy curioso que yo, con los nombres, pues claro, explicando ortografía, llega un momento en que dice, bueno, a ver, este pueblo o es así o es asado. Y digo, ¿y qué mejor que preguntárselo a los paisanos, a los que viven aquí? Pues me ha ocurrido decir a alguno, oiga, ¿usted cómo dice? ¿Jaraiz o jaraiz? Y él dice, jaraiz. Es decir, el hombre nunca se había preguntado por esas disquisiciones gramaticales de que sí, se afinía todo esto, tal como se lo oía a sus padres, lo sigue pronunciando, y no le metas en problemáticas de andar poniendo acento o no andar poniendo acento. En Pisarón sí, porque claro, no es lo mismo pisaron que pisarón, Pisarón de la Vera. Se tiene recolección de cereza, igual que en el Valle de Jerta, del pimentón y del tabaco. Se producía mucho tabaco. No sé cómo anda hoy la producción, pero se llegó a producir mucho tabaco en la Vera. Otra de las comarcas famosas aquí, pues es la comarca de Guadalupe, que abarca la sierra, que está un poquito más arriba. Está un poquito más arriba. Porque aquí hay otra que se llama de las Villuercas. Entonces esto sería Guadalupe y esto las Villuercas. Montánchez, San Pedro. Y no te voy a poner ya más comarcas. O sea que ya tenemos ríos y comarcas. Vamos a las poblaciones. Las poblaciones, Cáceres tiene alrededor de unos 400.000 habitantes, que no está nada mal. Un buen porcentaje, pero que no llega al 30%, viven en la capital, en Cáceres, aquí en el río Salor. En Cáceres. Una ciudad poco industrial, solo tiene una industria de recauchutados, es decir, de productos del caucho, hechos a base del reciclado del caucho de las ruedas de los coches, normalmente. A su lado, antiguamente tuvo unas minas, que eran las minas de Aldea de Moret, donde apareció fosforita, una mena, un mineral que me parece que era fosfato de cobre. Entonces se sacaba el cobre y también se sacaba el subproducto fosfato que servía para abonos. Todo esto, cuando aparecieron las grandes
los grandes yacimientos de fosfatos del Fos-Bucra en el Sáhara español, en África, pues claro, ya bajaron muchísimo el precio, no aguantaba la competencia de estas minas y se cerraron. Hoy tratan de abrir el poblado que quedó minero para hacer, pues, cuestión turística, que es una de las principales actividades o de las aspiraciones de tanto de Cáceres como de Badajoz. Más bien de Cáceres, porque en Badajoz la agricultura ha obtenido cierto realce con los regadíos, pero en Cáceres no. Y entonces Cáceres está, pues, tratando de sacar puestos de trabajo e ingresos de todo lo que puede, y del turismo. También de la chacinería en Montánchez y en Trujillo. Bien, a ver, los pueblos importantes que habíamos dicho, aquí que ya te va a ser muy fácil, que no es que sea muy poblado, que es Gata. Este era Jarandilla, y este era Jaraez. Y el en medio, el del monasterio de Carlos V, Yuste. El eje de Cáceres más importante es el de la Vía de la Plata, que sube desde Badajoz pasando por Montánchez, pasa por la inmediación, claro, no va a pasar por medio de la capital, de Cáceres, y continúa hacia el norte a un pueblo de raigambre, Plasencia. Más que pueblo deberíamos decir ciudad. Un pueblo, me parece que es, si no el más poblado, de los más poblados de la provincia, juntamente con Trujillo y Navalmoral de la Mata, que me parece que estaba aquí en las Villuercas. Bien, este pueblo, Plasencia, tiene una plaza muy bonita, preciosa, y una de las cosas que te llamará la atención si vas es que en la torre de un campanario, de un reloj que hay en la plaza, hay un muñeco abrazado por fuera a la torre, como si fuera a caerse. Y hace gracia. No sé si tiene la función, ahora mismo no recuerdo, de tocar las campanadas él, como el papamoscas de la Catedral de Burgos. Me parece que no. Pero es que es muy curioso, claro, porque ver un campanario y ver que hay un muñecote allí agarrado, como que se va a caer a una de las piezas de la torre, hace gracia. En Plasencia. Trujillo, que está aquí a la altura de Cáceres y camino de Guadalupe. Trujillo. Es una, para mí, ciudad encantadora. Vamos, si llevas la cámara fotográfica, cuídala. Engrásala el día anterior porque allí echa humo. Es que no se puede parar. Te pones en cualquier sitio de Trujillo y solo tienes que dar 360 grados la vuelta y a cada grado que das, ¡ah, qué bonito! ¡Pum! Foto. ¡Hala! Foto. Sí, la sorpresa te puede. Es encantador, es maravilloso, es acogedor, es monumental, es artístico, evoca no solo guerras antiguas, palacios. Por cierto que allí las casas nobles, me llamó la atención, que dije, caramba, esto más que una casa noble parece un paredón de castillo para defenderse del vecino. Y es que la sociedad iba así. El noble o el rico o el pudiente tenía enemigos constantes y defendía su casa. O sea, no eran unas casas que tú dijeras, mira, una casa abierta con ventanas a la calle, no, cerradas. Por dentro sí, por dentro maravillas de patios, de habitaciones, de artesonados y de todo. Increíble. Tiene una colegiata al final, la colegiata me parece que es Santa María, con un románico espectacular, me encantaba. Y en medio de la plaza, que es una plaza también que tú dices,
lo primero que dices al ver esa plaza gigante en Trujillo, dices, oye, ¿aquí cabría un campo de fútbol? La mentalidad mía, moderna. En vez de pensar, ¿cuántas tropas cabrían aquí? No, aquí podría caber un campo de fútbol reglamentario. Pues yo creo que sí. Si solo cogiéramos la estatua a caballo de Pizarro, el gran conquistador, y la quitáramos de allí, la desplazáramos un poquito, seguro que allanando un poquito, porque está ligeramente inclinada, allanando se podría jugar a fútbol de la extensión enorme que tiene aquella plaza. Precioso, Trujillo. A la salida, en una de las carreteras, tiene unas fábricas de jamones muy afamadas, que no voy a decir la marca, porque serviría de publicidad y no me gusta, pero de jamón muy bueno. Igual que el de sus vecinos de Montánchez, las chacinerías. En fin, a ver, ¿qué más tengo que decir? Por aquí la carretera que venía de Toledo, entra y se queda a mitad de camino entre Cáceres y Trujillo, es decir, pasa por aquí la carretera que había entrado por la Vera, viniendo de Talavera y de Toledo, y aquí ya hace la curva para dirigirse a Cáceres, y de Cáceres sale por aquí, por Valencia de Don Juan, un pueblo precioso. En las calles, todas con las portadas de arco apuntado de transición, y te decían, mire, ve usted este arco, ve usted aquí esta pequeña cavidad, esta era porque era una casa judía, y aquella que ve tal, esto era porque era una casa árabe, morisca, y esa era de cristiano, y esta alcazaba, y este castillo, y este tal. Increíble. Valencia de Don Juan, que tiene ya un paso a Portugal. Y aquí, cuando sale el Tajo, hay un trozo que hace de frontera entre España y Portugal. Antes de pasar, o bueno, después de pasar, la presa de la Gran Alcántara y la ciudad misma de Alcántara, también preciosa. Las ciudades extremeñas son una preciosidad, un encanto. Esta Extremadura, que tuvo durante la romanización, fue una de las zonas más romanizadas de España, con un desarrollo espectacular, de grandes ciudades y mucha actividad. Formaba toda ella la Lusitania con partes de Portugal, entre las que estaban, y los celtas, cosa curiosa, que estaban al sur entonces, que es lo que me ha sorprendido. Los lusitanos, aquí, un pueblo de pastores que fue sometido por los romanos, pero que les costó mucho, acordaos del famoso Viriato. Y dio mucha riqueza, y por eso hay ruinas romanas, y una gran ciudad, Mérida, Augusta, que fue un puntal, si no el más importante, de los más importantes de la península, seguramente juntamente con Zaragoza y con Tarragona. Los tres puntales de la sociedad romana. Y por aquí, por Alcántara, que también habrá otra carretera que salga a Portugal, está ese pueblo. O sea que tenemos ya Trujillo, Guadalupe, vamos a poner en la zona de las Villuercas, me van a perdonar, pero te lo voy a dejar a ti, no dejes de ponerlo. Acuérdate, Navalmoral de la Mata, colócalo, porque es uno de los pueblos más grandes de Cáceres y no puedo dejar de ponerlo. Y es que es un fallo mío, pero bueno, para los fallos que tienen los profesores, para eso estáis los alumnos. Así que, Trujillo, ya lo hemos puesto, Trujillo, Plasencia, Jaray de la Vera, aquí en el Jerte
hay un camino que va dirigiéndose por la sierra hacia la Alberca, y luego está el otro camino que es el de La Plata, que irá a el cruce entre Peña de Francia y Gredos para ir a Ávila, bueno, para ir primero a Guijuelo y a Salamanca. A Guijuelo para que puedas hacer confrontación de jamones. Jamones extraordinarios. Desde Huelva hasta Guijuelo. Yo un año dije, mira, este año, en el mes, voy a hacer la ruta del jamón. Y me fui desde Guijuelo desde Jabugo, en Huelva, Peñas Mayores, etcétera, pasando luego por todo Badajoz, Montánchez, Trujillo, y salir por aquí, por un pueblecito que hay muy bonito, bueno, curioso, Camino Morisco, que se llama, que era un camino que cruzaba la sierra para caer en Alberca, aquel pueblo tan bonito de Salamanca, turístico, Alberca y Cepeda. Mientras que la otra carretera ya, principal, la de La Plata, pues va por Guijuelo a Salamanca. Puedes escoger. Si hoy es una maravilla viajar por España. Tenemos unas carreteras preciosas. Preciosas. Y además, sin peaje. Que no es como pasar a Portugal. Que allí toda autopista, tienen autopistas y bastantes, pero todas son de peaje. En España no. Salvo algunas que se hicieron las primeras y que el Estado todavía no ha retirado las concesiones, que ya te lo he explicado, a las empresas que las hicieron, porque les sigue resultando más barato que las tengan ellas que las tenga el Estado. A quienes no resulta más barato es a los consumidores. Pero el Estado sí. El Estado cobra impuestos y encima no tiene que correr con el mantenimiento, pues que sigan ellos. A no ser que haya más presión social para que se liberalicen, pues seguramente que van a seguir así, con peaje durante muchísimos años todavía. Más pueblos de Cáceres. Pues mira, está aquí Coria, que es un pueblo muy famoso. Por alguna razón hay una frase que se dice el tonto de Coria. Y ahora mismo no sabría contarte la anécdota, pero tú sí que la puedes buscar. También hay otras poblaciones que tienen unos castillos y unas cosas, por ejemplo, Alcuéscar es un pueblecito que tiene una iglesia visigótica. ¡Qué maravilla! A mí me encantan esas extraordinarias obras del pasado, años como esta, 2000 años, como el puente de Alcántara, y que siguen ahí casi con el mismo vigor que el primer día. ¿Por qué? Porque aquellas piedras fueron mimadas, y fueron bien pensadas, y fueron bien construidas por aquella gente. Pues la iglesia visigótica de Alcuéscar. Luego también está otro pueblo afamado, aquí, en la carretera que va a Guijuelo, aquí a la derecha, que es Hervás, uno de los pueblos grandes y más bonitos de Cáceres. Y Galisteo, que es un pueblo amurallado, que está al otro lado de Hervás. Y me ha picado la curiosidad porque yo he estado por aquí y no lo he visitado. Ya me lo he puesto en cartera. Hay que visitar otra vez Cáceres, probar sus productos, hablar con su gente y ver tantas maravillas que fue imposible ver solo de una vez. Bueno, mira, como cosa curiosa, y ya metidos en más distracciones, a mí me gusta pues ir al centro cívico de los pueblos, que son los bares. No para ingerir alcohol y pegarte una torta en carretera, no, sino para poder hablar con los vecinos, poder ver sus costumbres y todo esto. Y me encanta hablar con ellos. Bueno, pues en estos bares, con la bebida, cerveza, vino, etcétera, te dan lo que se llama una tapa, que es una pequeña ración de alimento. Y suelen ser de lo más variadas y de lo más ricas, todas en España. Maravillosas. Bueno,
y la reina de las tapas Granada. Pero bueno, en fin, por toda España hay unas tapas maravillosas, que suelen ser muy baratas porque te las dan como cosa añadida a la bebida, es decir, prácticamente no te cobran. Lo que vale la bebida sola es lo que te cobran también con esa racioncita, a veces pequeña y a veces voluminosa, como con dos puedes pasar de comer ya durante el día, porque con 2 tapas de esas ya has comido. Pues hay una muy curiosa que ellos llaman cuero, de cuero, y es la piel del cerdo, que realmente es cuero y se utiliza en peletería. Dicen que las maletas mejores son las de piel de cerdo. No lo sé porque no entiendo tanto, pero creo que sí, que se hacen con piel de cerdo. Bueno, pues se trata de coger lo que es la piel de cerdo, pero ya a la que se le ha quitado prácticamente el tocino, porque otros acondicionamientos consisten en dejarla con parte de tocino, freírla, se hace blandita, se queda como churruscada, crujiente. No, pero esta no. Esta se hace en salsa y es solamente cuero. Y se trata de cocerlo de tal manera que eso que en principio es tan fuerte que dirías, no voy a morder cuero ahí, bueno, pues queda blandito. Es una maravilla. Y está exquisito. Todo lo del cerdo ya sabéis que es buenísimo. Hay quien dice, del cerdo, dice, son buenos hasta los andares, me parece que se dice. Del cerdo hasta el andar. O sea, como diciendo, no se desperdicia nada. Un animalito al que debemos mucho en nuestras alimentaciones populares. Y de hoy también, y de ricos, porque los embutidos mejores, más caros y más afanados, bueno, te digo que el jamón, un jamón de bellota, una pieza de 8 kilos, no, los jamones suelen tener algo más, alrededor de las paletillas, que son las piernas delanteras, suelen tener menos, alrededor de 8 kilos, y los jamones, que son las patas traseras, esas suelen irse a los 11, 12 kilos. Bueno, pues una pieza de esas puede irse a los 500 euros, que dicho de otra manera, pues sería aproximadamente unos $600. O sea, de máxima calidad. Luego hay clasificaciones. Cerdo ibérico de tal, cerdo ibérico de cual, cerdo ibérico de hasta el cerdo blanco, el cerdo de bodega, que es el que más se produce por toda la península. Pero en estas zonas donde hay el tipo de vegetación que llamamos dehesa, que son llanuras o zonas inclinadas próximas a montaña, donde el cerdo pasta libremente entre encinas colocadas a cierta distancia unas de otras, repobladas para ello. Y estas encinas producen bellota que cae al suelo y son las comidas por el cerdo. El cerdo no solo come bellotas, si es otro tipo, si le dejas comer hierba, entonces ya te sale otro tipo de cerdo. Si coges ibérica de primera, de raza pura, pues es un jamón. Si coges de ibérica de raza cruzada, es otro jamón. Si luego el cerdo lo tienes con pienso añadido para mejorar su alimentación, entonces ya es otro jamón ibérico, pero otro jamón, etcétera. Es todo un mercado muy exigente y con un gran porvenir, porque en el mundo se están enterando de lo bueno que es el jamón. Y cuando se logre meter en los grandes centros de consumo, Estados Unidos de América, China, Rusia, etcétera, tendrán un porvenir increíble. Bueno, tanto es así que los chinos, que sabéis que tienen un afán por reproducir todo aquello bueno que hay en el mundo, ya no solo aparatos, sino también los alimentos, vinieron a la zona de Jabugo, en Huelva, a estudiar el clima, la orografía, las plantas, la fauna, la flora, todo, para ver si ellos encontraban en China un sitio similar donde poder producir esos jamones. Y ya no he seguido el rastro, pero es muy posible que lo hayan conseguido. Dicen que ya habían encontrado el aquenio, es decir, la bellota, o lo más parecido a la bellota, en los bosques chinos, pero el clima de Jabugo y de toda esta zona es muy especial. El
clima de Aracena y de Jabugo es un clima que dices, este clima es que no lo he visto nunca. Es decir, hace al mismo tiempo un frío seco en la sierra, pero con una diafanidad, una luz extraordinaria. Son unos climas irrepetibles, que son los que hacen el buen secado, el buen curado de la chacinería y del jamón. ¿Qué más tengo que decirte? Pues ya no sé. Las poblaciones te las he ido diciendo. Tú puedes, si quieres, repetir el vídeo para poder tomar en nota si vas haciendo tus resúmenes. Te estaba comentando que a lo largo de la historia, así como con los romanos tuvo esto, luego con los árabes cayó en importancia, y entraron luchas internas el Reino de León con el Reino de Portugal, que se estableció aquí, para seguir conquistando, y tuvieron siempre, pues claro, fronterizos, pues luchas. Hubo un momento en la historia de España cuando Portugal era la otra grande del mundo. España y Portugal. Portugal con todas las conquistas que había hecho por el sur de África, llegando hasta la India, y España pues con la conquista de América. Entonces, Felipe II, el heredero de Carlos V el de Yuste, logró, mediante política matrimonial, unir los dos reinos. Pero aquello, por desavenencias más bien locales, taifales, de esas que han hecho tanto estropicio en la historia, al no entenderse unos con otros, no se llegó nunca a hacer una economía y una administración conjunta de lo que podían haber significado el gran imperio. Y es que nunca se creyeron, ni los españoles ni los portugueses, que aquello fuera posible. Eran dos gallos, los más potentes de dos corrales, y aquello de unificar el corral, y que solo hubiera un gallo en aquellos dos corrales, fue prácticamente imposible. Total, que estuvo pues casi 200 años unidos, pero al final, con guerras procedentes, se separaron. Durante aquellos 200 años, Extremadura experimentó un florecimiento de sus pueblos, de sus ciudades, por la comunicación, por el contacto, por las mercancías, etc. Y pasado esto, cayó mucho. Su población se estima, bueno, no me hagas mucho caso, pero creo que he leído hasta 800.000 personas, es decir, muchas más de las que quedan hoy, que son alrededor de esas mismas, que se habían ido a otros pueblos y centros industriales de España, especialmente pues, los clásicos: Madrid, Cataluña y País Vasco. Y hoy encontramos familias extremeñas, sobre todo en esos tres centros, en Cataluña, en el País Vasco y en Extremadura. Pero todos, eso sí, han dado muestras de aclimatarse al nuevo aire que han encontrado, pero teniendo siempre en sus corazones su queridísima Extremadura, a la que aman intensamente, en sus tradiciones, en sus costumbres, en todo. Hoy está realmente, cuando hablemos de las comunicaciones de las regiones del Tajo Guadiana, veremos que una de las deficiencias mayores en la península ibérica son las comunicaciones con Cáceres. Todavía hay un tren que parezca del siglo pasado. Del siglo pasado no solo ya por la velocidad, sino también del siglo, íbamos a decir, no pasado, sino del siglo abandonado. Porque hay un mantenimiento pésimo, que últimamente ha generado noticias de mal uso, un poco deplorables para los tiempos que corremos
y que hacemos votos porque se solucione. Las carreteras, las vías, las comunicaciones son como las arterias y las venas de un cuerpo. La sangre es la que lleva el alimento, la que retira los subproductos. Y no puede haber un músculo que sea fuerte si no llega un buen alimento. Entonces, para que un país tenga todos sus músculos, todas sus células, todas sus comarcas y provincias vigorosas, tienen que llegar fluyendo generosamente la sangre de las vías de comunicación. Carretera, aéreas, todas. Y si es posible las marítimas, en este caso no, pues también. En fin, ya no sé más que decirte. Bueno, tengo anotado por aquí para que no se me pase también que en el pueblo de Belvis hay un imponente y bonitísimo castillo. Y lo demás, pues nada, ojalá te haya suscitado las ganas, las ansias de viajar por Cáceres, recorrer todas sus comarcas y todos sus pueblos, saboreando el calor de la gente y la bondad de sus alimentos y de su clima. Y darte un bañito en el pantano de Gabriel y Galán, siempre con mucho cuidado. Hasta luego.